¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta clase número 2 del programa de avanzados. En este momento vamos a entender qué es la matriz de distribución de precios. Este concepto suena complejo, pero ya van a ver que es bien sencillo poder entenderlo. Vamos a empezar con esta definición de diccionario. ¿Listo? Esta definición de diccionario es la siguiente. La matriz de distribución de precios es una herramienta utilizada en el análisis del mercado para identificar cómo se han distribuido los precios en un determinado periodo de tiempo. Ayuda a visualizar zonas donde el precio ha pasado más tiempo, áreas de alta liquidez y zonas donde ha pasado menos tiempo, brechas o zonas de baja liquidez. Se basa en la idea de que los mercados tienden a moverse entre áreas de acumulación y distribución y permite detectar posibles niveles clave donde el precio podría reaccionar en el futuro. Esta matriz puede incluir conceptos como order blocks, fair value gaps y niveles de liquidez. ¿Ok? Es decir, en este caso, lo que estamos obteniendo es la definición de qué es. ¿De acuerdo? Suena un poquito compleja, ¿no? Suena un poco complejo, suena como que tiene mucho tecnicismo, pero ya van a ver que es bien simple. Para ello necesitamos entender primero ello, ¿no? ¿Qué es el order block? ¿Qué es el fair value gap? ¿Qué son los niveles de liquidez? Y esto es lo que vamos a empezar a definir. ¿De acuerdo? Zonas clave, que es lo que nosotros marcamos a diario en los gráficos. ¿En dónde es que yo quiero empezar a hacer un trade? Vamos a definir la primera zona clave como un máximo. Un máximo es el periodo, perdón, es el precio más alto que ha alcanzado un activo en un periodo de tiempo determinado. Puede ser el máximo del día, de la semana, el máximo del fractal o de cualquier otro marco temporal. ¿Ok? Esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Cada vez que se generan fractales, ¿de acuerdo? Recordemos que es la suma de un impulso más un retroceso, el precio me deja un máximo. Cuando la tendencia es alcista, estos máximos se conocen como puntos débiles, es decir, propensos a ser rotos con el siguiente impulso. ¿Listo? Cuando es una tendencia bajista, los puntos máximos o donde el precio de cierta manera alcanza su nivel máximo dentro del fractal, significa que son puntos fuertes. Es donde nos interesa ir a favor de la tendencia. ¿Ok? Por lo tanto, en este escenario, cuando definimos, por ejemplo, un mínimo, que es exactamente lo mismo, es el precio más bajo que ha alcanzado un activo en un periodo de tiempo determinado, puede ser el mínimo del día, el mínimo de la semana, el mínimo del fractal o cualquier otro marco temporal. En una tendencia alcista son los puntos fuertes, abajo, ¿de acuerdo? Lo mínimo del fractal, en donde terminó el retroceso. Y en una estructura bajista, los mínimos suelen ser los puntos débiles o el objetivo, lo que nos interesa ir a trabajar como take profit. Facilísimo, sencillo de entender qué es un máximo y qué es un mínimo. Siguiente concepto o zona clave, order block. Definición, bloque de órdenes. Es una zona en el gráfico donde los grandes participantes del mercado, como los bancos o las instituciones, han colocado muchas órdenes de compra o venta. Suelen marcar puntos importantes de algún soporte o de alguna resistencia. Esa es la definición de diccionario. Lo vamos a trabajar de una manera simple y es un order block es donde yo tengo un impulso. Fíjense que aquí el impulso logró eliminar el último máximo relevante. Por lo tanto, se asume que las órdenes de los grandes bancos o instituciones es la última vela, ojo, la última vela bajista para un evento alcista. Esta es la vela bajista, movimiento de impulso fuerte, claro, que rompe un máximo anterior. Por lo tanto, esta última vela negra o del color que ustedes configuren en su plataforma, vamos a traducirla a un order block. Lo vamos a tomar desde el mínimo hasta el máximo con mechas. ¿Listo? De 0 a 100. Mechas abajo, mechas arriba. Es el momento del order block. ¿De acuerdo? Ahora, en un movimiento bajista, el order block, cuando yo tengo el movimiento bajista fuerte que rompe el mínimo anterior, puede definir que este order block
es la zona donde los bancos o instituciones han generado un movimiento de ventas, por lo tanto sería una zona clave para poder vender el precio. Ya los vamos a ver con mayor atención en los gráficos, ¿vale? Lo importante es entender qué es un order block, por qué tiene esta definición y dónde lo ubica, ¿va? Zonas clave, Fair Value Gap o una brecha de valor justo, un espacio, ¿de acuerdo? Un hueco. Es un espacio en el gráfico donde el precio se ha movido rápidamente sin dejar muchas transacciones. Se considera una zona donde el precio puede volver a llenar esa brecha. ¿Ok? Vamos a tener aquí unas imágenes un tanto más complejas, pero igual, es bien fácil de entender. Esta imagen significa que aquí yo tengo un Fair Value Gap. ¿Cuál es la brecha? Vamos a ver esta vela. Ahorita lo vamos a ver un poco más detenido, mucho más a detalle. Pero pensemos que esta vela, que es de donde sale el movimiento, me deja un espacio entre el máximo de la vela, entre esta zona, y el mínimo de esta vela. Fíjense que esta vela grande de cuerpo fuerte parece que no se tocara. Eso es lo que vamos a trabajar como un Fair Value Gap. ¿A dónde lo vemos con más detalle? En esta diapositiva. Entonces, tenemos esta vela. Vamos a trabajarlo como un conjunto más bien para que sea más fácil. Son tres velas. Esta vela es la número uno. La número 2 es el movimiento fuerte, el movimiento sólido. Esta es la vela número 2. Y esta pequeña es la vela número 3. Vamos a fijarnos que el máximo de la vela número uno, ¿de acuerdo? El máximo es este nivel donde está apuntando la flechita. Ese máximo no alcanza a cotizar este nivel, el mínimo de la vela número 3. Hay un espacio entre este mínimo y entre este máximo. Eso me deja un Fair Value Gap. Por lo tanto, en el movimiento de retroceso es lo que nos interesa buscar como soporte, como zona clave. En el evento bajista es muy semejante, independiente del tamaño. Tenemos un movimiento de distribución, un movimiento bajista fuerte. Entre la vela número uno, esta imagen es la misma, solo que con un zoom. Esta vela es la número uno, esta vela grande es la número 2 y esta vela que también es grande es la número 3. El mínimo de la vela no alcanzó a cotizar el máximo de la vela anterior. ¿De acuerdo? No se alcanzó a cotizar. ¿Listo? Por lo tanto, es en ese sentido donde nosotros vamos a determinar ese Fair Value Gap. Ese Fair Value Gap. ¿Listo? Esas son definiciones. Ahora, zonas clave OTs, así les van a escuchar, traduce o más bien es el diminutivo, no, no es diminutivo. Bueno, es la traducción de Optimal Trade Entry. Entrada óptima de operaciones, básicamente en español. Es un punto estratégico donde es más favorable entrar en una operación, generalmente basado en un retroceso de Fibonacci entre el 61.8 y el 79%. ¿Ok? 61.8 y 79% de Fibonacci. Vamos a verlo de manera gráfica de la siguiente forma, y es, yo tracé aquí Fibonacci desde este punto mínimo hasta este punto máximo, que fue el movimiento alcista, y el precio logró retroceder hasta este 61.8 de Fibo, es decir, impulso, retroceso, y aquí tengo un OT, un Optimal Trade Entry, para continuar con el movimiento de expansión. Para el evento bajista lo vamos a ver de la siguiente manera. Movimiento de distribución, retroceso que llega a reaccionar entre el 61.8 y el 79% de Fibonacci, es decir, impulso bajista, retroceso para continuar con un potencial movimiento de distribución bajista. ¿Ok? Estas son las definiciones que vamos a ocupar para poder ir a trabajar de una manera simple sin tener complicaciones en los gráficos. Esto por ahora es una traducción de los conceptos que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Aquí lo van a tener y van a tener un ejemplo. Pero ahora nos vamos a ir a los gráficos y vamos a ir a buscarlos y a localizarlos. Antes de eso, para que yo pueda hacer una pausa, voy a leerlos aquí. La vela del order block es de mayor volumen y la inmediatamente anterior al impulso. Hay variables, pero ya lo vemos, Ángela, para que podamos determinar ese tipo de variables. Les puedo decir que siempre es la última vela antes del movimiento alcista. Lo que sucede es que todas las velas van a ser totalmente diferentes, por lo tanto, encasillarlas o darles una etiqueta
podría jugar en contra en algún momento con nosotros, pero ya lo vamos a ver. Estas presentaciones las puedes compartir, por favor, sin problema. Se las voy a compartir al finalizar el programa para enviárselas todas completas y no por partes, si les parece bien. O si igual les parece por partes, sin problema. También está en el video, ¿no? Que del video también lo pueden ver y allí tienen acceso a toda la información. ¿Listo? Antes de ello, ¿alguien tiene alguna consulta? Sé que qué es el Order Block y más, es lo que vamos a ver, pero bien hasta aquí, vamos bien. Se toma el primero o cualquier parte, eso me confunde. Sí, Diana, vamos a tomar el primero. ¿Listo? ¿Cómo tenemos el FIBO como el tuyo? Ahorita les comparto al finalizar una imagen donde están mis niveles de FIBO y los vamos a ir aprendiendo, ¿vale? Ahorita se los comparto. ¿Son lo mismo POI? No, no, son diferentes. El POI es, bueno, es que POI traduce punto de interés, ¿no? OT podría ser un punto de interés. Podríamos decirle que sí, pero la definición es OT. Pero sí, es que es donde al final es tan delgada la línea que puede significar lo mismo. Ah, listo, déjenme los leo porque hay varias consulticas rápidamente. Los OT son los mismos, 1,5, 1,5, ok. Ya ahorita con los ejercicios les va a quedar más fácil comprenderlo. Tiene más fuerza para que vuelva el precio los que están más lejos. No, no son, es que se nos ha dicho que es como un imán, ¿no? Que los Fair Value Gaps o los Order Blocks son como imanes para el precio. Aquí tenemos que desaprender esos conceptos porque vamos a ver el por qué el precio reacciona en estas zonas o por qué regresa a esas zonas. Más allá de que sea un imán, es una obligación y esa obligación va en que el precio sea equilibrado. Eso lo vamos a ver en clases más adelante. ¿Nos puedes compartir las clases para estudiarlas? Sí, de hecho ya tienen la del día de ayer. Apenas termino esta, edito par presentación y se las comparto de manera inmediata. ¿Listo? El FIBO se tira de abajo para arriba o de arriba para abajo. Súper. Esa consulta está buena porque el FIBO depende de lo que tú vayas a hacer, es que lo vamos a lanzar. ¿Vale? Pero ya lo vemos, no se preocupen. Voy a pasar al gráfico y desarrollamos todas estas consultas que tienen. ¿Vale? A ver, ¿a dónde estás? Aquí. Y me voy por aquí para compartirlo nuevamente. No encuentro el link. ¿Cuál link? Perdón. El link de la clase. Ese está en cursos, ¿no? Igual ahorita los etiqueto nuevamente para que los puedan ver. Profe, al principio dijo que esta era la clase número 2. No me haga perder que ya tomé como 4. Ah, ok, Tati. La semana pasada tomamos varias clases, ¿no? Lo que pasa es que como la premura de que todo está pasando tan rápido, no estaban tan organizadas y estructuradas con material de apoyo, que la intención es que sea bien pro, ¿no? Bien profesional y pues que se pueda entender, que tengan material de apoyo. Por lo tanto, estamos repasando las clases anteriores, desde la número uno. Este sería el repaso de la clase número 2, pero mucho más presentable. De pronto no lo pueden ver ahorita aquí porque estamos en Teams, pero cuando les subo el video van a ver que pues tiene un trabajo de edición y mucho mejor, mucho más prolijo. ¿Listo? Entonces vamos a ver el gráfico y volvemos acá para entender lo siguiente. Estamos en el gráfico, estamos en el euro dólar, que esto lo analizábamos el día de ayer para entender la fractalidad, o en la clase anterior más bien, pero vamos a definir esos conceptos, ¿de acuerdo? El primer concepto es un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir al euro dólar, vamos a buscar un ejemplo simple, aunque al final del ejercicio todo es exactamente igual. Vamos a definir lo siguiente. Tengo acá un impulso, tengo un retroceso, tengo el siguiente impulso, un retroceso y tengo el siguiente impulso. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que los niveles máximos, a ver, ¿dónde está la flechita? Acá. Los niveles máximos, que es el punto más alto de cada sección del precio, de cada fractal, ¿ok? Vamos a dejarlo como que más máximo acá. Este máximo está más arriba que el máximo siguiente. Es decir, vamos a ver que los máximos, a medida de que pasa el tiempo, van quedando más abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo entiendo aquí que tengo máximos decrecientes o máximos bajistas. Por otro lado, los mínimos
que son la unión entre el impulso y el retroceso, son cada vez más bajos, generando la estructura bajista. Este es el mínimo, ¿ok? Por lo tanto, creo que entender este concepto está fácil, porque son puntos clave. Porque si yo entiendo que el precio está cayendo, voy a indicar que me interesa tratar de captar el movimiento en el máximo para ir a buscar la ruptura del mínimo, porque los escenarios son bajistas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo ya tengo un target y tengo una zona en la cual me interesa vender. Al igual que en el siguiente fractal, me interesa buscar el movimiento de impulso, captar el retroceso y buscar una zona clave para poder vender el retroceso con un objetivo de los mínimos anteriores. ¿De acuerdo? Esto para el evento bajista. Para el evento alcista es exactamente igual. La diferencia o el contraste es que va hacia arriba. Es decir, vamos a poner aquí esta sección. Tengo un impulso y tengo un retroceso. ¿Correcto? A partir de que yo encuentre que el precio ha logrado eliminar, y en esto lo hablamos ayer, una eliminación real, no con un pedazo pequeñito de precio, sino que realmente se vea un impulso, vamos a poder definir el fractal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para esta sección yo voy a identificar lo siguiente. Los máximos, a ver la flechita acá, los máximos ahora son cada vez más altos. ¿De acuerdo? Este es el primer máximo y este es el siguiente máximo, ¿no? Este máximo está más arriba que el anterior. Eso me traduce que tengo una estructura alcista, el precio va hacia arriba. Por el contrario, si yo en este caso, por el contrario no, más bien por la parte de los mínimos, yo voy a entender que los mínimos aquí van a estar cada vez más arriba. Quizás esta estructura quedó un poco corta, ¿no? Porque no tengo siguientes fractales. Por lo que yo voy a decir, tengo un máximo, tengo un retroceso, el mínimo me interesa hallarlo en una zona clave, en un nivel de soporte, para ir a comprar el precio eliminando el máximo anterior. De esta manera vamos a entender qué son los máximos y qué son los mínimos. Por lo tanto, es importante que siempre vean el gráfico lo más lejano posible para que se pueda entender. Vamos con, esto creo que es fácil, esto creo que todos lo entendemos, ¿ok? Ahora vamos con el order block. Para entender un order block, vamos a ponerlo aquí con unos dibujitos, o no, pues utilicemos el gráfico más bien. Déjenme, me voy a H4 para que se vean más, que sean más visibles. Y voy a hacer lo siguiente. La teoría me dice que luego de un impulso, luego de que el precio desata su movimiento, voy a ubicar la última vela, la última bajista, cuando estoy entendiendo que el impulso es alcista, y voy a seleccionar esa vela, la última. En este caso, ¿qué es lo que puedo entender acá? Que vengo de una estructura bajista, ¿no? Con mínimos y máximos cada vez más bajos. Este máximo está más abajo que este mínimo está más abajo que este. Por lo tanto, la teoría me dice que el precio debería seguir haciendo esto. Pero ¿qué fue lo que hizo realmente? Romper el último máximo. Es decir, que hubo un cambio, que se presentó algo diferente a lo que estaba acostumbrado, por lo menos en la tendencia bajista. Este market shift o ese quiebre de estructura significa que aquí se inyectó capital de compras, ¿de acuerdo? Que tuvo la fuerza o el potencial necesario para romper ese último máximo. Lo que significa que este nivel o ese order block es un nivel clave para querer comprar lo más barato posible. ¿De acuerdo? Es decir, que para este escenario me interesa ubicar la última vela desde donde nace todo el movimiento y desde donde nace toda la proyección alcista. ¿Ok? Aquí es donde me interesa para esperar a que el precio regrese y a partir de esta zona busco un nuevo máximo, que es justamente lo que está pasando en este caso. Tengo un máximo nuevo. ¿Ok? A partir de una zona. Entonces, ¿por qué es clave? Porque es que aquí es donde yo voy a asumir el menor riesgo posible de esta compra.
Porque en teoría, al romper la estructura, significa que yo voy a buscar esta oportunidad de compra con un objetivo hasta el máximo anterior, porque el precio tiene probabilidades de continuar rompiendo los máximos hasta que otra cosa ocurra diferente. Y lo único que puede ocurrir diferente es que se rompa el último mínimo. Si se rompe el último mínimo, me cambia la estructura y ahora empiezo a construir movimientos bajistas. ¿Listo? Eh, sí se puede decir que es un nivel OT, sin embargo, la idea es que lo separemos. ¿Listo? Entonces, en este caso, este sería mi order block. Esta zonita es mi order block alcista y se llama bullish. Ese es como el nombre técnico, pero significa order block alcista. Ahora, ¿qué variables puede llegar a tener un order block? Vamos a fijarnos en lo siguiente. Por todos lados van a haber order blocks, por absolutamente todos lados. Pero fijémonos ahora en los bajistas. Vamos a fijarnos en estos últimos movimientos bajistas. Funciona igual, tanto para alcista como bajista. Resulta que el precio viene cayendo, ¿verdad? A ver que lo veamos aquí mejor y más cómodo. El precio viene cayendo. Por lo tanto, voy a identificar que cuando se da este impulso, cuando el precio cae y el precio llega por debajo, ¿ok? Por debajo del último mínimo, que esto está como torcido un poco aquí, llega por debajo del último mínimo, significa que yo ya tengo un order block. Y me dice la teoría que es la última vela alcista antes del movimiento bajista. ¿Ok? Es decir, el movimiento bajista es este impulso. Mi última vela es esta velita de acá. Esta vela se llama un bearish. Bearish. Ahora, ¿qué significa? Que es una vela bajista. Nada más. Por lo tanto, es una buena zona porque mi riesgo es más pequeño en comparación a mi potencial objetivo y es continuar generando nuevos mínimos. El precio cae, genera un nuevo mínimo y me da un take. ¿Ok? Por eso es una zona clave, porque es donde yo voy a poder tener más tranquilidad a la hora de buscar un trade. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las variables? Esto no es el santo grial, por decirlo de alguna manera. Si yo quiero operar solamente order block, yo voy a saber o debo entender que va a haber un momento donde evidentemente en el siguiente order block, porque esto es un siguiente order block, porque tengo un movimiento bajista fuerte, se ve un movimiento claro, ¿no? Se ve que el precio está cayendo, elimina el mínimo anterior, lo que significa que aquí tengo un nivel clave. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo el precio? Lo rompió. Por lo tanto, quiere decir que no sirva. No es eso. Es que debemos entender que el precio o nosotros a través del precio estamos buscando es oportunidades, ¿de acuerdo? Pero no podemos adivinarlo. Por lo tanto, en este escenario yo veo que si reacciona el precio y teóricamente lo que yo voy a buscar es este movimiento, teóricamente, porque evidentemente no sucedió, por lo que el stop loss es innegociable. El stop loss sí o sí debe quedar. ¿Por qué? Imaginemos que ganamos esta venta, el precio retrocede y me da esa oportunidad de vender. Yo voy a decir, voy a seguir repitiendo lo mismo y está perfecto. Por lo tanto, voy a volver a vender aquí porque quiero establecer un stop loss muy pequeño en comparación a mi potencial beneficio, que va con referencia a este mínimo. El precio me da la entrada, me saca, pero en este caso, al no haber tenido el stop loss, pues voy a tener un inconveniente en mi cuenta. Cuando a mí me saca es porque el precio me está diciendo algo y es, hey, ya yo no voy a seguir hacia abajo, ya no voy a seguir cayendo, sino que por el contrario, voy a irme al alza. ¿Qué significa? Que es aquí donde vimos el order block alcista. Es decir, aquí yo ya me ubico no buscando ventas, sino me ubico buscando las compras. Por lo tanto, una pérdida, que es algo que sí o sí nos va a pasar, están cubiertas con los siguientes movimientos. ¿Listo? Entonces, para definir el order block nuevamente, es la última vela del movimiento contrario. Si el movimiento es bajista, yo voy a tomar la última vela alcista. Si el movimiento es bajista, yo tomo la última vela alcista. Si el movimiento es alcista, yo tomo la última vela bajista, de donde comenzó todo.
¿Listo? ¿Qué variables tiene el order block? Porque lo he hecho 3 veces. Variables. Yo no puedo definir que un order block sea válido o no cuando ya se cotizó, ¿ok? Porque a partir de la serie, cuando veamos order flow, van a entender que en ese order block, cuando llega el mismo, hay algo que se llama un propulsion block, ¿ok? Vamos a tener un contexto más allá. Sirven, funcionan, pero es complicarnos la vida, ¿ok? Yo no los uso. Yo los identifico, pero no los uso. Por lo tanto, vamos a ir a buscar el order block y la variable puede ser la siguiente, que esta es la que quiero explicar. Yo puedo ver que esta vela anterior, ¿ok? Esta velita de acá, supera en el máximo, para que lo podamos identificar, el máximo de esta vela está acá. Y si yo le hago un zoom a la última vela, el precio llegó por encima, ¿no? Y si veo el mínimo, evidentemente está muy debajo del mínimo anterior, lo que significa que yo aquí tengo un order block bajista, que es esta sombra que tengo, y esta de adentro se llama un inbar. Es decir, es un mismo order block, pero está dentro de una vela más grande. Con eso, esto nos pasa muy frecuentes y es, ¿yo cuál selecciono? Si se supone que la última vela es esta, porque está más arriba y el precio está más abajo, todo esto está dentro de la vela, pues el order block debería ser ese. Pero ¿qué pasa? La zona es muy grande para intentar venderlo, ¿no? Entonces yo puedo tomar el inbar, el que está por dentro de esta vela, ¿ok? Esas son las variables. No, que es que la vela tiene una mecha más larga, o no tiene mecha arriba, o no tiene mecha abajo, o no tiene mechas, o no tiene cuerpo. No se preocupen por eso. Simplifíquenlo y es justo el último order block. Última vela. La última vela antes del movimiento. ¿Vale? Ya los leo. Teniendo en cuenta eso, que es el order block y esas variables que pueden existir, ¿de acuerdo? Vamos a entender ahora el Fair Value Gap o el imbalance. ¿De acuerdo? Para un imbalance vamos a hacer aquí 3 dibujitos, que creo que es la forma más simple de entenderlo. Y es, esta es una configuración de 3 velas, ¿de acuerdo? El imbalance son 3 velitas. Vamos a poner esta por aquí. Vamos a duplicar esto, pero esto va más para arriba. A ver. Por el color no se preocupen, ¿listo? Es que esta vela debe ser el order block o no debe ser el order block o si debe ser, no se preocupen por el color. Lo importante, de un imbalance es lo siguiente. Vamos a imaginar que el precio viene cayendo. Esto viene cayendo por acá y esto es un retroceso. Cuando el precio retrocede, lo que yo estoy observando es que el máximo de la vela número uno, perdón, no voy a colocarle los números. Esta es la vela número uno. Acá, esta es la vela número 2 y esta es la vela número 3. Independiente del color, no se preocupen por el color. Resulta que cuando el precio comenzó a subir, ¿de acuerdo? El precio me ha dejado este máximo, ese máximo de la vela número uno, ha optado por tener una intermedia, que es la vela número 2, ¿ok? Y la vela número 3 me dice que no alcanzó a cotizarse. ¿Qué significa eso? Que el precio hubiera logrado equilibrar ese mismo valor, que no deje ese hueco, ¿sí? Este huequito que está acá, entre la mecha del mínimo número 3 y entre la mecha del máximo de la vela del máximo número uno. ¿Ok? Eso es un Fair Value Gap. Creo que es de lo más difícil de entender. ¿Por qué? Porque podemos tener variables dentro. ¿Cuál es la idea? Que las mechas no se toquen. Si no tiene mechas y el cuerpo de vela es este, por ejemplo, a ver, quitamos esto. Ese es el cuerpo, pues quiere decir que mi Fair Value Gap viene hasta acá. El valor mínimo de la vela con el valor máximo no se deben tocar y debe haber una vela en medio. Esto es un Fair Value Gap. ¿Listo? Vamos a ubicarlo aquí. ¿De qué me sirve? De que es un punto clave. Ahora me hacían una consulta y me decían, ¿debo coger el primero, el intermedio, el último? Al final les comento cuál es el que, no al final, bueno, obviamente se lo respondo ya, pero al final, ¿cuál es la lógica de cómo ubicar todo esto? ¿Vale?
Entonces vamos a ver acá el euro dólar. Resulta que yo aquí tengo lo siguiente. Tengo un cambio de estructura, un mínimo, un máximo que rompe el máximo anterior. Viene y yo voy a decir, listo. O sea, yo ya detecté que el último máximo se rompió. Es decir, que el precio me está diciendo que tengo una probabilidad alcista. Lo que esto me indica es que debo seleccionar mi última vela para coger mi order block. ¿Ok? Pero resulta que regularmente desde esos mismos niveles, ya sea el mínimo o el máximo, y aquí respondo directamente a la pregunta, vamos a seleccionar el del extremo, ya sea el extremo de arriba, el extremo de los máximos o el extremo de los mínimos. ¿De acuerdo? Este es mi order block alcista. Pero cuando yo me voy a fijar en los detalles, yo voy a ver que aquí hay un imbalance. Fíjense en acá. El máximo de esta vela, que sería la número uno, esta de acá, con el, ay, perdón, con el mínimo de la vela número 3, que sería de acá, tengo una vela intermedio, me deja un hueco que no se ha venido a cotizar. Eso significa que yo acá tengo un fair value. Es decir, que aquí la pregunta es, entonces, ¿yo voy a comprar el order block o voy a comprar el fair value? Fíjense el nivel clave cómo funciona y aquí es donde yo les voy a dar el primer tip de lo que yo hago en los lives para que hagamos que el trading sea fácil. Y es, yo me voy a fijar, yo en lo particular me fijo en los fair value, ¿de acuerdo? Solo en los fair values. ¿Quiere decir que los order blocks no los tomamos? No. Fíjense que es una zona donde confluyen ambos factores. El precio, no sé si se alcanza a notar allí, lo que hace es neutralizar con las mechas, ¿de acuerdo? El order block, pero los cierres de velas están generando el 50% de ese fair value, lo que significa que yo solamente voy a marcar esa zona, que es lo que me interesa. Vamos a pensar en lo siguiente. Pensemos que el order block está a este tamaño y está por debajo, que es otro valor que se puede dar. Probablemente el precio tenga una barrera antes, que es la última defensa, y las mechas ni siquiera coticen el order block. Por lo tanto, yo puedo quedarme a la espera de que eso pueda llegar a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, importante, yo voy a seleccionar el Fair Value Gap extremo o imbalance, es el mismo nombre, y voy a seleccionar el extremo contrario. ¿Cuál es el extremo contrario? Este Fair Value Gap, fíjense en acá, aquí hay una vela grande. Entre esta vela y la vela número 3 hay un espacio. ¿Ok? Ese es un punto de interés, o un point, o un punto clave, o una zona clave. Todo es lo mismo, solo que para venderlo le cambian los nombres. ¿Listo? ¿Significa que aquí yo tengo que vender? Todo esto depende. Ya les digo por qué vendemos y por qué no vendemos, o por qué compramos y por qué no compramos. Pero importante entender dónde los voy a ubicar. Bueno, qué es primero y en dónde los voy a ubicar. ¿Listo? Hago una pequeña pausa para leerlos aquí rápidamente y no pasar como por derecho, pues. Eh, el order block se podría decir que es un nivel OT. Se podría decir, pero no los mezclemos. Ya la había respondido, ¿cierto? Es mejor hacer trading en los impulsos o retrocesos. Totalmente es más seguro darse. Super, ¿cómo controlar la ansiedad para esperar a que llegue ese punto y dejar de esperar miedo y no perder una supuesta oportunidad? Eso me pasa, no sé si los demás, a todos, Oscar, ya te respondo a eso. El mitigation block me enseñaron alguna vez. Fíjense que no los vamos a utilizar. Bueno, no es que no funcionen, es que cuando tratamos de poner tantas cosas en el gráfico, esperamos tantas zonas que al final es como si estuviéramos viendo el gráfico sin nada. Por lo tanto, mi misión, ¿cuál es? Que el trading sea seguro o lo más seguro para ustedes, evidentemente también para mí, para que podamos saber por qué el precio sube o baja. Hay una clase que va a hacer que todo esto tenga mucho sentido. ¿Listo? Que es como la cuarta. ¿El order block funciona en cualquier temporalidad? Sí. De cualquier temporalidad, siempre la última vela del movimiento contrario. Sí, la última vela contraria del movimiento que se generó. Cuando tomamos la vela alcista o bajista, incluimos la mecha en order block. Si te refieres a order block, sí. En estos niveles aplicamos la espera de 3 velas para arriba del nivel bajista o alcista, sí. Solo que ya vamos a identificarlo ahora el por qué los vamos a esperar. Ahí vamos a tener un plus ahora en ese escenario.
¿Listo? ¿En qué temporalidad miramos los Fair Value Gaps para tomar una decisión de compra o de venta? Debemos observarlos en donde para mí sea claro, ¿ok? Porque puede ser que yo les digo, aquí está, aquí se ve fácil, pero puede que alguien no lo vea fácil y no sé, se vaya 2 horas y diga, no, para mí el Fair Value Gap es este. Ambos están bien. Lo que nos interesa es que para nosotros, fíjense que es la misma zona, sea, sea visible, ¿de acuerdo? Aquí casi que es el mismo y son dos temporalidades diferentes, casi que es el mismo. ¿En qué temporalidad debemos buscar los Fair Value Gaps? Funcionan en todos, pero vamos a seleccionar tres, que eso se los vamos a compartir en la clase número 5. Cuando un Fair Value Gap es mitigado, queda descartada la vela, iniciando, sí, iniciando, pero después, que eso fue lo que pasó hoy en el euro dólar, al no esperar o al no dejar fluir el precio, salimos en una operación en break-even y hubiésemos podido dar una muy buena operación. Pero al principio, solo esperemos una reacción para que el precio salga disparado. Si no pasa, no aguantamos la operación. Que sea, que sea el mismo en varias temporalidades. Uy, perdón. Ay, ¿qué dice? Ya. Que sea el mismo en varias temporalidades quiere decir que es más acertado, que tiene mayor probabilidad. Tiene mayor probabilidad, pero no le descarguemos toda la responsabilidad a solamente un punto de interés, ¿vale? ¿Cuántas veces puedo ser tocado al order block para que ya no sea efectivo? Entre más veces alcance el order block, menos efectivo es. Después de 2 veces, yo lo descartaría, yo. Pero puede que en algún momento se dé, en una tercera vez se dé y puede funcionar. Pero en lo personal, yo quiero esperar el primer movimiento que sea explosivo, es decir, que llegue y se vaya. El segundo, que me dé una confirmación o una validación de la zona. En el tercero ya no tendría ese nivel, sino esperaría el precio o más abajo o más arriba. ¿Ok? Tenemos acá entonces euro dólar. Ya me iba a analizar el mercado. Entonces entendimos order blocks y entendimos fair value gaps. Es necesario que rellene todo el fair value gap para tomar la decisión de seguir la tendencia, ya sea lo importante. Muchas gracias por eso, Christopher. Lo importante es que el 50%, tanto para un order block, voy a ponerle aquí el número, pero solamente es para que se vea el 50%. Lo importante del order block no es que se rellene, perdón, del fair value gap no es que se rellene, es que no tengamos cuerpos de vela por debajo. Eso es lo importante para un fair value gap. O si está en la parte superior, que no tengamos cuerpos de vela por encima. ¿Ok? Nuevamente, lo importante de un fair value gap es que del 50% no tengamos aperturas o cierres por debajo si es alcista o no tengamos aperturas y cierres por encima si estoy buscando ventas. Aquí ya les aclaro eso, les aseguro que va a ser bien simple. ¿Listo? A mí a veces me desespera a que llegue el order block y tengo que aprender a usar alarmas para no estar. Esa es la lección, Hermes. Para responder ahora a la pregunta que me hacían anteriormente, ¿qué hago para manejar la ansiedad? Yo no controlo el mercado. Lo que sucede es que yo voy a decir, aquí empieza un retroceso y yo voy a decir en qué valor vale la pena negociar. Piénsenlo de la siguiente forma. Hoy es día martes, ¿no? Pensemos que este viernes es un Black Friday, ¿de acuerdo? Ese viernes de oferta, el viernes negro. Entonces yo digo, yo me quiero comprar un teléfono, yo me quiero comprar un teléfono móvil. Entonces voy a ir a la tienda y me dicen, tiene un 20% de descuento. Yo en ese momento ya tengo el dinero, ya tengo mi dinero para ir a comprarlo y pagarlo con ese valor. Pero yo digo, uff, si yo me espero 3 días, puedo ahorrarme un 30% más. Puede que ese teléfono tenga un 50% de descuento. ¿Qué es lo que uno hace regularmente? Es decir, no, me guardo el dinerito y más bien el día viernes voy y lo compro. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una mejor compra, es una compra más inteligente y es lo mismo en el mercado. Imaginemos que el precio viene por acá, que va cayendo y que viene por acá. Entonces yo voy a decir, yo quiero comprar. O sea, yo sé que yo quiero comprar, ¿no? Ya sé, lo mismo. Yo sé que yo quiero comprar un teléfono y lo quiero comprar porque ya tengo el dinero. Entonces, si yo pongo una operación acá, yo me debo cubrir con el mínimo anterior. Por lo tanto, al comprar aquí, de pronto el negocio no sea tan positivo para mí. Tengo posibilidades de que se vaya el precio hacia arriba, totalmente de acuerdo. Yo prefiero esperar a encontrar un valor óptimo.
Yo prefiero esperar esto porque voy a arriesgar menos y voy a ganar más. Es exactamente lo mismo. Este es el día viernes y aquí es el día martes. Tengo que esperar. ¿Qué hago yo en lo particular? Pongo alertas. Pongo una alerta, espero que llegue y ahí sí miro el gráfico. Porque lo que está en medio yo no lo puedo controlar. Independiente de que quiera comprar o vender, lo que está en la mitad no lo puedo controlar. Tengo que dejar que el precio surja efecto. Eso lo vamos a entender en la clase del día jueves. El día jueves lo vamos a entender cuando sepamos por qué el precio tiene que venir hasta acá. Al Fair Value Gap más no al Order Block. ¿Existe un patrón que me confirme que es un retroceso válido? No hay un patrón Luana porque todos son diferentes. Pero déjame, te voy a responder y creo que les voy a responder muchas dudas con lo siguiente. Saber cuándo se devuelve o cuándo no y por qué debo esperarlo, por qué no. ¿Vale? ¿Podrían algún ejemplo más del cuerpo de vela sobre debajo del 50% o me quedo listo? Déjame, Tati, para entenderte. Es que yo leo mal. Profe, podría, si se han dado cuenta, poner algún ejemplo más del cuerpo de la vela sobre OX debajo del 50 en qué hace referencia al fair value o al order block. Y lo vemos para entender acá las zonas claves OT. ¿Listo? Vamos a entender cómo se lanza el FIBO. El FIBO, cuando la tendencia o la estructura es alcista, ¿ok? Pensemos en que yo estoy viendo máximos cada vez más altos. Para que yo trace FIBO, lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo necesito saber hasta dónde viene el retroceso para comprar, lo que significa que voy a empezar cuando es alcista de abajo hacia arriba. Ay, qué bruto, perdón. Cuando tengo una tendencia alcista, voy a decir, voy a trazar FIBO de abajo. Este es el origen, ese es el mínimo del movimiento, hasta el máximo, pretendiendo continuar con la estructura alcista. Y aquí voy a ubicar el 61.8, el 75 y el 79%. Esto es como un descuento. Yo puedo comprar el 50% de descuento. En la vida cotidiana, la vida normal o real, esto es un buen descuento. Pero en el mercado, esto es apenas un descuento de lo que buscamos. Queremos el mayor, si se puede, incluso un 100% de descuento. Pero vamos a ubicar estas zonas OT. Entonces, cuando el evento es alcista, yo lanzo del mínimo al máximo, pretendiendo el retroceso, captar una buena zona para irme a comprar. Cuando el evento es bajista, yo lanzo el FIBO desde arriba hacia abajo, desde donde comienza el impulso hasta donde termina el impulso, buscando los niveles de retroceso para decir, vendo el precio. Tengo un 70% de sobrecostos del activo, por lo tanto, si está sobrevalorado, significa que lo vendo más caro. ¿Listo? Podría poner del Fair Value Gap. Ok, déjame entonces leer otra vez, Tati, y ya les respondo estas dudas generales, porque sé que ya sabemos la definición, pero ahora yo cómo hago para ubicarlo y cómo hago para saber si quiero comprar o vender. Y me voy otra vez a esas dudas particulares, ¿vale? Para que yo quiera decir, es que yo quiero saber que el precio está barato para vender o está caro, perdón, el precio está barato para comprar o está caro para vender. ¿Cómo entiendo esa lógica? ¿Cómo ubico un order block que me interese o el fair value o los OTs? Es muy fácil. Cuando yo tengo un fractal, ¿listo? Y el fractal es alcista, es decir, el precio va generando fractales cada vez más altos, yo voy a seleccionar el mínimo y voy a seleccionar el máximo de mi último mínimo o mi último máximo. Aquí voy a trazar inicialmente un Fibonacci, pero lo voy a hacer con esto. Este es el mismo Fibonacci, es igualito, solamente que no tiene todas las líneas. Y voy a definir lo siguiente. Yo quiero ubicar la matriz de distribución, que es la clase de hoy, y voy a decir que cuando el precio vaya subiendo, yo quiero ubicar un nivel de descuento, ¿de acuerdo? O lo vamos a ver afuera como discount. Bueno, en inglés también lo van a poder ubicar. ¿Ok? Esto quiere decir que
Cuando yo esté operando una estructura alcista, sí o sí voy a esperar a que el precio caiga por debajo del 50% y aquí voy a ubicar mis niveles claves para comprar. Es decir, en el origen del movimiento, cuando empezó el último impulso, aquí muy seguramente voy a ubicar un order block. Lo ubico y lo plasmo en la pantalla. También voy a ubicar posiblemente un Fair Value Gap. Entonces lo ubico y lo plasmo en la pantalla. Bueno, en el gráfico. Y también voy a ubicar un nivel OT. Entonces, desde donde inicia todo, voy a lanzar mis niveles y marco mis zonas OT, Optimal Trade Entry. Entonces yo voy a decir, listo, ya tengo ese sancocho de cosas acá. Creo que aquí no se ve bien, pero déjenme lo marcamos. O sea, ya tengo muchas cosas. Ahora, ¿cuál quiero operar? Entre más abajo esté el precio, más cómodo va a ser para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el riesgo es menor. Entre más cerca esté al inicio o al origen, pues lo que voy a tener es una menor exposición de mi capital. Por lo tanto, no es lo mismo que yo compre este nivel OT, ¿verdad? A que compre el siguiente nivel, es decir, acá. Es lo mismo, o sea, es la misma compra, pero estoy comprando con un mejor precio. Y así puedo seleccionar todos los niveles. Puedo seleccionar ese, puedo seleccionar este nivel, al mismo stop. Lo que les estoy mostrando en este momento, ¿qué es? Les estoy mostrando lo que ven muchas personas afuera. Y entre más personas compren el mercado, más stop loss hay por fuera de los máximos o de los mínimos o mayor liquidez. Por lo tanto, siempre va a ser más seguro comprar los niveles extremos. Es más seguro no porque se dé, sino seguro porque expongo menos mi capital. ¿De acuerdo? Fíjense que acá tenemos el 60, el 70, el 79, el Fair Value Gap, el Order Block. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a decir, fíjate que acá yo tengo el nivel 79 más el Fair Value. Prefiero esperar esa oportunidad de compra porque tengo una confluencia de dos formas o dos puntos diferentes en una misma zona. Entonces, aquí es donde tengo que comprar. Configuro mi alarma, pongo una alarmita y digo, espero que llegue ahí. Si no llega, no pasa nada, porque lo importante es optar por buenas oportunidades y no por querer operar todo en el mercado. Las buenas, las que necesitamos, con un buen ratio. ¿Ok? Y voy a definir acá cuando el evento sea bajista. Cuando el mercado viene cayendo, ¿ok? Cuando el mercado viene cayendo, mi interés va a ser seleccionar el último mínimo. Creo que aquí me fui de hecho por fuera de la pantalla, pero bueno. Voy a trazar Fibo de arriba hacia abajo y voy a ubicar, déjenme cambiamos esto de color más bien para que no se confunda con azul. Esta es mi zona de descuento. Oh, no se ve nada. A ver, y por acá. Ahora sí. Voy a ubicar del máximo al mínimo, trazo el Fibonacci y quiero ubicar mi zona premium o costosa. ¿Sí? Aquí voy a ubicar mi zona premium. Que cuando algo es premium, significa que es costoso, que es de alta categoría. Pensémoslo en el mercado comercial. Mi interés cuando voy a vender es justamente eso, tratar de vender muy costoso, lo más costoso que se pueda. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esto, yo voy a decir que espero que un retroceso tenga esta profundidad. Por lo tanto, voy a ubicar un bearish o un order block bajista. Voy a seleccionar mi Fair Value Gap. Regularmente estos dos están casi que unidos, estos dos niveles, el order block y el Fair Value Gap. Y voy a trazar mi Fibo, donde voy a decir de arriba hacia abajo, espero tener niveles que confluyan en el 79, 70 y 61. Donde qué es lo que pretendo hacer? Esperar el siguiente movimiento de distribución. ¿Ok? ¿Qué significa?
Esto es una matriz de distribución de precios, tanto en lo que me interesa, que es cuando tengo un descuento, cuando el precio es alcista, o que me interesa tener un nivel costoso cuando el precio es bajista. Lo que está por debajo es exactamente igual. Esto lo estará viendo otra persona que vaya a querer comprar, pero nosotros por ahora no vamos a ir en contra de la tendencia. Ese es un nivel de descuento. Cuando el precio llega acá es un nivel de descuento, porque alguien pretende que el precio vaya hacia arriba. No quiere decir que esté mal, ¿no? Aquí es donde ustedes me ven trazar y me escuchan decir, es que aquí va a entrar el capital de compras. Claro, porque aquí también hay un order block alcista, ¿no? Que es un bullish. Aquí hay un bullish. Aquí hay un fair value gap. Y regularmente no hay niveles OTE, pero sirven también para trazar objetivos. ¿Sí? Entonces, en ambos sentidos, tanto del fractal bajista como del fractal alcista, es exactamente igual. Hay compradores y hay vendedores. Yo no puedo hacerme el de la vista gorda y decir, yo voy a vender acá y voy a esperar a que pase esto. Pero es que aquí el precio va a reaccionar porque aquí es donde se incluye el capital de compras. Y yo no sé cuánto es el capital de compras, si es más grande al capital de ventas que entro acá. Por lo tanto, aquí es donde yo tomo la decisión de cambiarme de un stop loss a un break even. ¿Listo? Déjenme saber si se entiende y los leo nuevamente para volver con la consulta que nos hacía Tati. Y los leo. ¿Se entiende? Uno para sí, dos para no. Existe que confirme el retroceso válido. Ah, ok, Luana, también te contesto a ti, discúlpame. Para entender que el retroceso es válido, va a suceder lo siguiente. Vas a esperar el 50, bueno, para todos, evidentemente. Vamos a esperar el 50%. Esto es un equilibrio perfecto de precios. Yo no voy a decir que el retroceso es válido aquí y no porque no funcione. Básicamente es que lo que puede pasar es este evento. Yo aquí tomo un riesgo mayor porque yo puedo decir, claro, aquí era la compra, pero resulta que estoy viendo esto. Yo el siguiente movimiento no lo puedo adivinar. Entonces muy seguramente lo que va a pasar aquí es que exista una compra en este nivel. ¿Qué es lo que sucede? Que mi fractal real no era este primero que yo estaba analizando, sino es este. ¿Por qué se genera este evento? Porque el mercado dice, yo sé que voy para arriba, pero la liquidez que alcancé a tomar de este máximo no compensa el hecho de que yo vaya a llegar hasta el siguiente fractal. Por lo tanto, me voy a regresar, voy a hacer un movimiento más profundo que saque la liquidez de este order block, ¿sí? Porque eso es un order block alcista, que saque esa liquidez. Por lo tanto, el precio puede continuar cayendo, saca stop loss y puedo generar el movimiento de compras. Esto es imposible anticiparlo, ni siquiera para los institucionales. ¿Sí? ¿Cuál es el factor? El único que conoce el precio de su movimiento es el algoritmo. Y no es un algoritmo de computadora, esto tiene hasta matemática cuántica que creo que ya se está desarrollando en Wall Street. ¿Sí? Entonces, para que yo diga, ¿es un retroceso válido o no? Me estoy quemando la cabeza con, no, bueno, no sé si decirle así, pero me estoy quemando el coco tratando de buscar esa oportunidad de cualquier compra o de tratar de buscar ese movimiento hasta donde se pueda generar el retroceso por encima del 50. Lo que yo te sugiero es, todo retroceso que esté por debajo del 50 está listo para comprarse. El trabajo va a ser identificar el nivel importante, el nivel o la zona óptima, para que no estés tanto en riesgo y con eso dejas de pensar en eso, porque eso es lo que nos pasa a muchos y es, pero ¿y qué tal el retroceso sea el 38? ¿Pero y qué tal sea el 40? ¿Pero y qué tal sea el 50? ¿Pero y qué tal? ¿Pero y qué tal? No nos matemos la cabeza en una zona premium o en una zona de descuento cuando vamos en contra de la tendencia. Esperemos una profundidad más amplia y eso se quita de nuestra cabeza y no nos estresa tanto. ¿Podría dar algún ejemplo? Bueno, a ver, ya regreso contigo ahí. Tati, profe, ¿cómo se calcula el lotaje? Hay una calculadora de riesgo, está la de MT4. No me ha quedado tiempo de estar en la de MT5. Ya descargué la plataforma, la pruebo ahorita después de acabar la clase y se las comparto. Para calcular el lotaje, es que realmente enseñarles esas matemáticas es una fórmula, es una regla de tres.
pero para eso está la calculadora. O sea, realmente estamos simplemente digitar, mi capital es X, voy a arriesgar el 1% de esa X y voy a dividir el costo por PIB. Y ahí me sale el lotaje con el que puedo entrar. Pero para eso está la calculadora. Ahorita se las paso nuevamente y les comparto cómo se utiliza. Estas tres líneas es el cuadro de Gann. Sí, el cuadro de Gann es una fórmula de matemática de Fibonacci. Déjenme la guardo primero para hacer un ejemplo. El cuadro de Gann es una cosa súper compleja. A ver, aplicar configuración por defecto. Este es el cuadro de Gann. O sea, tiene toda esta información. Es un Fibonacci tanto hacia arriba como hacia el lateral. ¿Qué se usa? Es lo mismo que Fibo, pero no sé, alguien quiso complicarse la vida y lo hizo así. Pero es exactamente el mismo Fibonacci, este es el 50%. ¿Cuál sería el nivel OT de donde sale o donde más se saca? Yo te, yo te diría que priorices los fair value. O sea, es decir, aquí ustedes ya conocen cuáles son las diferentes zonas que podemos llegar a operar. Yo solamente opero fair value gaps. Porque hay una tesis del por qué el precio llega a los fair value gaps. Por lo tanto, no trato de captar todo lo que va en el mercado, sino solamente cuando exista un activo que llegue al fair value gap, lo opero. Ahora, si me hablas de cuál es más frecuente y quisieras una respuesta, esto es muy relativo, depende del activo. Esto se puede simplificar y te puedo decir, en lugar de irte al máximo del 61.8, o perdón, al mínimo del 61.8 o al máximo del 79, toma un promedio, toma un 50% y siempre trata de comprar el 75, que sería la mitad de los dos. Súper, 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 no veo ningún dos, no veo ningún dos, no, súper. Entonces, cuando el precio está en la zona, ahí es donde debemos evaluar las variables para tomar una decisión. Exactamente, Herme. Quiero saber cuáles son las zonas OTE. Listo, Luis, ya te confirmo esto. ¿Cómo se sacan esas tres líneas con el pivo? Es esta herramienta. Se llama cuadro de Gann. Es esta. Lo único que hacemos es quitarle las que no nos funcionan. Por ejemplo, estos son los niveles de precio. A ver, por acá. Estos son los que no nos sirven. Ah, mentiras, el 50 sí me sirve. Entonces yo tengo estas dos zonitas. Estas de abajo ninguna me sirve porque eso es para medir a nivel horizontal. Son verticales, pero lo que me está midiendo es el horizonte, ¿no? Y aquí le hago una configuración, solamente selecciono 0, 5 y 1. Y ahí es el mismo cuadro de GAN. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente le cambio los colores para que se vea en negro, le quito el fondo y ahí tienes tu cuadro de GAN. ¿Quieres que te aparezcan los números? Le puedes poner acá etiquetas o no y ya te queda solamente la línea que se hizo los números. No veo los números. Ah, perdón. Acá. Y te queda la línea del cuadro de GAN. Ahí está. Uno, listo. Voy por OTES y listo. Sería una compra cara. Depende de lo que hayas visto en el momento de la consulta, pero ya lo aclaramos. El mercado siempre va a buscar confundirte. Eso se llama la creación de la causa. Y no es que la intención sea literalmente confundirte, es cómo hago para convencer a que la gente pueda operar, pueda colocar su dinero en el mercado. Entonces, lo que hago es generar eso, la causa, para que alguien pueda ver un escenario, un patrón, que es por eso es delicado operar con patrones, porque nos hace predecibles. Entonces, el mercado genera su patrón a través del algoritmo y nosotros decimos, aquí fue, entro y stop loss. Y uno dice, pero todo estaba perfecto, ¿por qué no se dio? Eso no sirve. No es que no sirva, es que necesitamos ser estratégicos. Y si el precio se regresa de la zona de entrada es porque la liquidez no fue lo suficiente para poder ejecutar ese movimiento. Piénselo en la siguiente manera. El precio necesita un argumento para moverse. Ese argumento es la liquidez, lo que significa que si el precio no alcanzó a tomar la liquidez correspondiente, pues no se va a mover. Tiene que, o el algoritmo funciona así, hasta que usted no capte ese capital, usted no se puede mover porque si no, no sería eficiente el negocio y ese es el movimiento del precio o del algoritmo. Sea eficiente para moverse. Si no es eficiente, no se mueve. Veamos, veremos cómo se quedará el costo de un PIB en cualquier activo. Esto depende del broker, porque yo te puedo dar la fórmula, aunque bueno, de hecho es el MetaTrader.
Ahorita les paso un video. Básicamente van a la zona de activos, le dan clic derecho, información del activo o detalles, y allí les aparece cuántos lotes pueden operar máximo, cuánto vale el PIB, les aparece toda la información de ese activo en particular para ese broker. No todos manejan los mismos números, entonces no hay una regla general. Esto depende del costo por broker, por el activo que el broker decida. El precio siempre rellena los espacios, no siempre los rellena, pero no siempre va directo, no siempre pasa eso. Es decir, imaginemos acá esto, el precio hace esto, y yo puedo decir, ya se fue. Lo que hizo fue un ciclo de mercado para volver acá y volver, y realmente el fractal era este. Entonces, no podemos, y eso es algo que necesitamos quitarnos de la cabeza, los siempres o los nuncas. Eso no funciona en el mercado. ¿Hay alguna herramienta que nos permita hacer entradas en un solo clic que tenga Take Profit y Stop Loss automático? Me compartieron un robot de lo mismo, mm, pero es complejo porque, bueno, mentira, no es complejo, se puede realizar. Yo en lo particular no dejaría mi dinero ni en manos de otro ni en manos de una máquina, eh, porque puedo o sacarle más provecho o ser susceptible a ese escenario y no lo puedo controlar. El dinero ojalá funcionara automáticamente. Eso, si tuviéramos esto y lo entendiéramos y funcionara automáticamente, eso sería un banco para nosotros, sería cool. Pero déjame eso y trato de desarrollar algo, pero primero tengo que testearlo y si funciona se los comparto. Sí, por favor, ¿cuál es el nivel OT? Un nivel OT es el Optimal Trade Entry, que lo vamos a ubicar de la siguiente manera. Tengo un impulso y tengo un retroceso. Lanzo Fibonacci desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, acá. Lo que significa que voy a trazar desde el nivel 1, aquí, 1, ahí voy a poner el primer clic, hasta el nivel 2. A ver que lo dupliquemos acá. El nivel 2. Lanzo Fibonacci desde mi origen 1 hasta el final 2 y ahí me van a aparecer estos tres niveles, 61.8, 75 y 79. Esos son los niveles OT. No van con referencia al comportamiento del gráfico ni a las velas. Los niveles OT son niveles psicológicos. Fibonacci es psicológico. ¿Ok? Estos son mis niveles OT. El 60 y 61.8, 75 y 79. Para el evento bajista, que es un fractal hacia abajo, voy a trabajar el evento contrario. Este es mi número 1, a ver, y este es mi número 2. Por lo tanto, lanzo Fibo de arriba hacia abajo y me aparecen mis tres niveles OT. Esto no va con referencia al gráfico, va con referencia a medidas psicológicas del precio. Esto funciona para todo en toda la vida. Esto es armonía, es decir, que todo case como perfecto. Y ahí me aparecen los niveles OT para buscar la venta, así, ¿no? O para buscar la compra si soy alcista, así. Ah, Ahí escuché que si durante el recorrido del precio al order block va muy lento la mayoría de las veces respecto al order block y en caso contrario cuando llega a forma, lo más seguro es que lo rompa. No, no hay forma de determinar eso, Herme. Eh, el precio puede llegar directo y lo puede respetar, puede llegar lento y puede respetarlo igual, o ambos pueden romperlo. ¿Cómo identificar que el impulso terminó y comenzó el retroceso? Listo. ¿Cómo identificar que el impulso terminó? Esto lo vemos en FIBO avanzado. ¿Por qué no lo incluyo ahorita? Sé que es una respuesta que sería muy buena obtenerla. Lo que pasa es que cuando tú tienes un fractal, tú tienes microfractales. O sea, es más fácil de lo que a veces se pretende entender en la teoría. Y es, yo cómo sé que el precio se va a retroceder. Lo primero, tengo que tener claro los fractales. Es que quiero ubicar uno que se vea claro. Tengo que entender los fractales. Por ejemplo, yo lanzo acá FIBO y yo voy a entender que cuando el precio llegue a el 50 y 61,
tengo probabilidades de que retroceda. Que vaya a retroceder es otra cosa diferente. Que tengo que esperar que se rompa la microestructura. Es decir, aquí yo entiendo que el precio puede retroceder. Retroceso profundo, nadie lo sabe. ¿Qué sucede en este caso? Yo voy a ver que la microestructura viene de esta manera. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Un mínimo y un movimiento al alza. Hasta que este máximo no se rompa, no comienza un retroceso. Aquí tomó liquidez, pero nunca se rompió. Por lo tanto, el retroceso realmente fue esta zona, este nivel de acá. Y no hay forma, no hay absolutamente ninguna forma de saber es que aquí empieza el retroceso. Y para esas dudas tengan en cuenta lo siguiente. Si el precio se pudiera anticipar de esa manera, por decir, aquí empieza un retroceso y aquí termina, y aquí empieza el impulso y aquí termina, esto no tiene chiste, ni siquiera seríamos millonarios. Esto realmente no existiría, porque es algo que se puede aprender. Y lo difícil de esto es opinar, opinar, ¿sí? Entonces aquí el retroceso básicamente del precio fue este de acá. Entonces cuando tengan esas preguntas, llévenlo al gráfico a decir, si fuera fácil anticipar o adivinar el precio, no existe el mercado, porque siempre todo el mundo compraría muy barato y si todo el mundo compra muy barato se va a acabar muy rápido la situación y el precio en lugar de hacer oscilaciones y estructuras, pues básicamente es una opinión de todos y es yo vendo cuando el precio está acá y compro cuando esté acá y el mercado estaría haciendo esto siempre, siempre, siempre. Por lo cual sería predecible y no habría grandes participantes que dejaran su capital en el mercado. ¿Sí? Y si no hay gran capital o no hay compradores y vendedores que estén expuestos, pues si nadie pierde, pues nadie gana. El FIBO lo tomas con el cuerpo totalmente, cuerpo y mecho, desde lo máximo hasta el mínimo. Pero la compra o la venta no debería hacerse en el Fair Value Gap. Sí, debería, es complejo. Es en la zona en la cual me interesa que reaccione para que pueda suceder. Ya te cuento y ya lo llevamos al gráfico, profe. O sea que si lanzo un FIBO al impulso y marco el nivel OT y me coincide con un Fair Value Gap, sería una doble confluencia y sería una zona más fuerte. No muy fuerte, sino sería más fuerte si encuentran que los dos niveles eh, lleguen o incluso si llegan a ver Fair Value Gap más Order Block más OT, sería muy bueno. Sería muy bueno. No significa que sí o sí se vaya a dar. Significa que tenemos mayor probabilidad de reacción. Entonces, para comprar y vender el fair value, y es lo que yo les comento, y la pregunta que hacía proceso, a ver, ¿dónde estás? Bueno, la consulta que hacía John, es decir, compramos y vendemos siempre en el fair value. Esta es la clase número 4, pero básicamente eso se llama un equilibrio de precios. ¿Qué quiere decir? Cuando el precio sube, debe ser eficiente. Es decir, que aquí hay gente que está comprando, aquí hay compras, compras. Por todo el movimiento hay compras, compras, compras. ¿Listo? De muchas personas. Lo que hace el broker y el proveedor de liquidez es juntar compradores con vendedores. Por eso la importancia del broker. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el precio comienza a retroceder, lo que está haciendo es los compradores que quedaron al pendiente, equilibrarlo con vendedores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que el precio sea eficiente, yo busco que esa eficiencia llegue hasta ese fair value gap. ¿Ok? Para que no deje nada pendiente o ninguna deuda. Cuando yo obtengo ese fair value gap y elimino todas las deudas, quiere decir que, al igual que el precio junto los compradores con los vendedores, al mismo tiempo me dejó vendedores pendientes. Entonces aquí hay ventas, 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 ventas. Todo el mercado funciona de esa manera. Todos los mercados. Vendedores con compradores. Lo que supone que en teoría debería venir a cotizar este ejemplo y continuar en el movimiento de expansión. Bajo esta lógica, entendiendo que el precio debe ser eficiente y debe equilibrarse, es que yo pretendo siempre los movimientos extremos para poder buscar el movimiento más completo. ¿Listo? Que eso fue lo que vimos aquí en el eurodólar hoy. A ver, ¿dónde estaba? Ay, perdón. Acá.
Eso lo vimos hoy en la madrugada, hoy en la mañana, en la sesión, pero esto fue como por acá en 5 minutos. Esta compra la trabajamos desde niveles muy, muy, muy abajo. Mentira, esta compra fue como desde por acá, desde los 105,136. Entonces, ¿qué era lo que nos decía? Este es mi fractal. Ah, bueno, hagamos eso y veamos lo de la, bueno, mientras que es el análisis que hago. Este es mi fractal. Tengo un movimiento del eurodólar alcista, un máximo y un mínimo. ¿Qué pasa? El precio rompe ligeramente con mecha, no con cuerpo, ese mínimo. Y ahí yo voy a ubicar las zonas de las cuales hablábamos. Un order block, aquí, este es mi order block, este es el bullish. Voy a ubicar un fair value gap. Mi fair value gap empezó desde esta mecha hasta esta mechita de acá. Fíjense que es como si hubiera una confluencia, el fair value gap, ¿de acuerdo? Y yo voy a decir niveles OT. Lanzo mi FIBO desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, ¿dónde fue que reaccionó el precio? El precio cayó más de un 100%, pero lo que me importa son los cierres de vela. ¿Dónde cerraron las velas? Cerraron, quitamos esto por acá, cerraron por encima del 50% del order block. Ninguna de las velas cerró por debajo del fair value gap, aunque sí perforaron, ninguna cayó por debajo del fair value gap, lo que me llevó a decir, espero una reacción en este entorno, que fue aquí donde generamos ese movimiento de compras. ¿Hasta dónde? Hasta mi take profit, que era este nivel de la parte superior, y decíamos que había un nivel donde entraban las ventas, que es este de por acá, que es el fair value de 15 minutos. Es todo este fair value gap. Fíjense, de aquí a acá. Quiere decir que el precio aquí yo lo tendría que cambiar de un stop loss a un break even, porque aquí va a tener un problema, pero ese problema fue tan débil que básicamente vemos la historia del euro dólar. Eso es lo que vamos a buscar operar. Fíjense que no es tan complejo, pero sí requiere de práctica, de llevarlo al mercado para entender y optar y tomarle confianza. Si yo me voy a 15 minutos, fíjense en qué pasó con los niveles OT. El precio sí cayó, pero ninguna de las velas cerró por debajo de. Ahora, ¿quiere decir que tengo que ver 5 y 15 minutos? Esos son los detalles que hacen complejos el trading. Ustedes tienen que ver que sentirse cómodos con el precio para que lo puedan ver. Pero eso es una confluencia. Order blocks más fair value gap más OT y tenemos una compra. Eso es lo que buscamos. O sea, si lanzó el... sí, listo. En ese fair value gap ya tenía una mecha que se había testeado. Aún sigue siendo válido. En ese fair value tenía una mecha. A ver si lo vemos acá. Este de acá, en la parte inferior. Porque acá llegó el precio. Lo testé una vez. Y fíjense que acá no hay confirmación de... Bueno, mentiras. La confirmación existió acá. En este nivel. ¿Qué fue lo que, o qué es lo que estoy viendo? Es máximo, un mínimo, ruptura ligeramente. Por lo tanto, yo digo, ok, ya tengo un nivel de reacción. Puedo decir, quiero comprar acá, pero no llego hasta el nivel. En 15 en ventas. Esto. A ver. Una mecha, tenía una mecha. Pero fíjate que no llegó al 50%. Esto es un fair value. Creo que es que está pintado de un color diferente. Pero eso es el mismo fair value. Entonces el precio llega a esta zona. Aquí es donde yo digo, vendo. Tengo que ver la reacción. Llega el precio, reacciona, pero la siguiente vela, que es la que intercepta ese nivel del 50%, abre por debajo y cierra por encima. Es decir, que el mismo precio me está diciendo esto no es para vender. Aquí es donde se toma la liquidez y rápidamente, bueno, entre comillas, rápido porque pasaron 15 minutos, el precio va a buscar el punto débil que hablamos al inicio y es el quiebre del máximo anterior. Más a la izquierda, este de acá, es que básicamente ahí es donde está la venta. Fíjense aquí, y es esto. O sea, ahí se puede vender, que es donde empieza el retroceso. Pero si ya empezamos a ver todo eso, va a ser un poquito complejo la clase. Pero es lo mismo, realmente es lo mismo. Fíjense en acá. Llega a un nivel máximo, ¿no? El precio sube y va haciendo máximos cada vez más altos, pero hay un punto donde pasa algo diferente y el precio cae, rompe el mínimo, llega al fair value
¿de acuerdo? Que es lo mismo. Este es un fair value de temporalidad mayor y cae el precio. Es exactamente igual. Ahora, no, pero no se supone que el fair value es de acá. Claro, pero recuerden lo siguiente. Mi interés en este caso es ver esa ruptura que se hizo en 15 minutos. Eso es el detalle que hace difícil el trading. ¿Cómo lo interpreto? Y esto lo logramos en la práctica. Entonces yo puedo decir, el precio rompe mi estructura, nivel de zona, movimiento de distribución. Entonces ustedes ya saben que el precio va a caer hasta acá. Y cuando suba, pues probablemente vaya a romper esta zona. Esta mecha no es que me invalide esta zona, es que aquí fue donde sucedió la magia para continuar en la venta del euro dólar. Entonces yo empiezo a bajarme de temporalidades y analicemos qué pasa en esa caída. Si yo lanzo un FIBO en esa ruptura, yo puedo decir, el precio llega casi que a niveles OT de los 61.8, pero no llegó a mi order block y tampoco llegó a mi fair value gap. Mentiras, el fair value gap sí llegó en 5 minutos, que es desde aquí hasta aquí. Ahí está la venta del fair value. Sí, pero los fair value no funcionan por sí solos. Por eso es importante que entendamos estructura, los fractales, cuando se rompe un fractal, que es algo que cambia y a partir de esa zona empiezo a ubicar, pero es igualitito, todo es igualitico. ¿Listo? Más del 50 y eso ya está mitigado. Sí, sí, de hecho tiene ese sentido, pero fíjate que cuando el precio llega acá, ya no vale la pena vender en este nivel, porque iría en contra de la tendencia, es decir, me estoy sumando a las personas que venden acá. Esto lo vamos a entender en la clase número 4. Explicado, súper. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Tenía esas dudas. ¿El stop se coloca sobre el fair value gap o sobre el order block? El stop loss siempre va por debajo del mínimo. Ejemplo, aquí. Acá. Yo tengo este movimiento, ¿no? Y estoy buscando el siguiente evento que es de compras. Pensemos que por acá hay un fair value. Por acá. ¿Ok? Mi stop loss siempre va con referencia al origen del movimiento. Abajo. No al mismo nivel. ¿Ok? No al mismo nivel. Vamos a darle un par de pips. ¿Cuánto es un par de pips? Depende del activo. ¿Sí? Esto lo van a ir testeando cuando seleccionen sus planes de trading. ¿Ok? Pero mi stop loss siempre va con referencia a ese mínimo. Yo lo puedo colocar por debajo del fair value o al nivel del order block, pero eso me va a hacer susceptible. ¿Por qué? Yo entiendo que el precio puede generar este movimiento si la liquidez que obtuvo en la caída no es suficiente y la proyección, que sería lo que estaría tomando en el momento de subir, no le genera esa necesidad de tomar el riesgo, el precio puede continuar a la baja. ¿Ok? Hasta que no rompa ese máximo, no me está diciendo, nah, ya me llevé toda la liquidez, tengo probabilidades de irme al alza, tengo mayor probabilidad. Por lo tanto, los stops, independiente de que sea un OT, un Fair Value Gap o un Order Block, siempre va por debajo del Order Block si quiero comprar o por encima del Order Block si quiero vender. Listo, súper, 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 súper. Los niveles OT se pueden, se me fue. Los niveles OT se pueden tomar como soporte o resistencia. Es eso, todo es un soporte y una resistencia. Por ejemplo, acá este order block es un soporte, este fair value gap es un soporte. En 15 minutos, este nivel OT es un soporte. Ay, perdón. Bueno, lo borré. Es un soporte. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú marcas en el gráfico como nivel de zona clave es un soporte o una resistencia. Los depende del activo, los pips de stop loss es porque hay activos con más liquidez o con más manipulación. Los depende del activo, los pips del stop loss es porque hay activos con más liquidez o con más manipulación. Mm, es difícil cuantificar eso, es decir, cuánta sería la liquidez y cuánta la manipulación, porque al final esto que pasa realmente no es que sea una manipulación, es esa cuantificación que lo único que lo conoce es el algoritmo, y es decir, durante el movimiento de caída no logré tomar toda la liquidez que necesitaba, por lo tanto tuve que recurrir, perdón, a la liquidez o los stop loss que están por debajo del order block. Entonces aquí ya tengo la liquidez, es lo máximo que puedo tomar,
Si no es eficiente, tengo que construir escenarios en los cuales pueda tomar liquidez de la forma en la que vaya subiendo para contemplar ese objetivo que tengo del día y es tomar X cantidad de liquidez. Pero esto realmente no es que sea manipulación, es que todo va en función a lo que necesita el algoritmo tomar para hacer el movimiento, para argumentar desplazarse hacia otro lado. Estarían los últimos impulsos, profe. En el ejemplo, estaría en el último impulso alcista. Eh, mm, mm. es que es difícil. Hay preguntas que son complejas porque la interpretación es muy subjetiva. ¿Sí? Entonces, en el último impulso alcista, pero haces referencia a que, este fue el gráfico que teníamos. Ah, bueno, déjeme, me vuelvo rápido a ver si puedo llegar hasta donde estaba sin. Y volvemos a ver acá. A ver. Bueno, aquí queda como semejante. Listo. Yo sé que no tiene que ver nada, pero el tema, pero que es IBDA. IBDA es el algoritmo interbancario. Traduce Interbank Price Delivery Algorithm o algoritmo interbancario de precios, algo así. Pero es eso, es lo que estamos viendo. El cómo se comunica todo el sistema para que los grandes tengan esa posibilidad de poder trabajar su capital, poder llevarlo hasta donde quieren llegar, saquen liquidez o objetivos y nosotros a través de los CFDs, cómo podemos ser en volumen interesantes para los grandes. Tengo entendido que las criptomonedas son más manipuladas. Puede ser, de hecho, Tati, lo que hemos visto, por ejemplo, en criptos es que funcionan igual. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es más volátil porque tiene mayor FOMO. FOMO es, me interesa ir a las criptos, entonces mucha publicidad va con referencia a invierte en criptos porque es más fácil, entre comillas. Por lo tanto, hay gente con mayor capacidad adquisitiva, menor conocimiento, lo que hace que los movimientos sean más rápidos, lo que traduce que hay mayor liquidez, mayor dinero en juego en el mercado. Pero eso también lo podríamos llevar al oro o a un petróleo que también funcionan muy semejantes, por lo tanto creería que ya estamos bajo la misma línea de. Si lo contrastamos, por ejemplo, con una corona, no me acuerdo dónde son las coronas, esa moneda, corona, hablemos de una corona, no hablemos de Latinoamérica, hablemos del peso colombiano versus con la moneda norteamericana. Ahí no hay tanta liquidez, por lo tanto no hay tantos participantes, lo que hace que el mercado sea diferente, pero con sus zonas trabajadas de la misma forma, ¿sí? Entonces, para nosotros es importante ubicar mercados con mucha liquidez, porque tengo mayor oportunidad. Y si conozco las zonas, sé en dónde tengo que hacer trading. No, no se preocupen, es que yo leo mal. Al colocar la compra, al colocar la compra, el sitio del stop. O sea, colocar la orden se deja en stop unos pips debajo del último bajo y sale un rechazo y te saca. Y luego sí, perdón. Luego sí se da la operación. Esto depende de lo que esté pasando. Y es que yo estoy esperando, por ejemplo, o estaba esperando la compra del euro dólar aquí. Cuando llega una vela, el mercado me dice, todavía no voy hacia arriba. Llega otra vela y me dice, no, no es momento de la compra, debes esperar. ¿Qué pasó? El mercado recuperó el order block. Logramos interpretar en una temporalidad mayor que las velas cerraron en el margen. Lo que yo hice fue identificar el movimiento de expansión para poder comprarlo. Es decir, que yo entré después de lo que tú llamas de, es que yo coloco la orden acá y no respeta y me saca porque entraste anticipado. El mercado nunca te dio la confirmación. Ahora, ¿quiere decir que el mercado siempre confirma? No, no siempre lo hace. Si la vez pasada que se rompe, si a la vez que se rompe el nivel OT y me respeta el order block, este es el caso y lote pasa por soporte de resistencia, ¿cómo puedo? Aquí necesitamos simplificarlo, ¿sí? Porque si yo trazo, si notaron cómo se ve el gráfico tan rayado, como lleno de muchas cosas, de muchas cosas, esos tres niveles necesitamos identificarlos. Yo les sugiero que no hagan tanta atención a los niveles OT, sino más bien concéntrense en los Fair Value Gaps y en los Order Blocks. ¿Cuál es el factor? Menor reducción o exposición a poder tomar la compra o la venta, ¿sí?
Entonces, cuando yo tengo la ruptura, por ejemplo, pensemos de estos tres niveles, yo puedo decir, ¿son soportes o resistencias? Sí, pero son para monitorear, más no para operar. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo muchos niveles, me voy a hacer un 8 para poder hacer un trade. Entonces, ¿qué hago yo? Y es lo que ven todos los días en los lives. Me fijo en el fair value y cómo reaccionan el order block, pero el order block no lo trazo y es porque entiendo, digamos que básicamente sé que es el nivel extremo. Entonces ya no tengo como esa necesidad y simplemente dejo el gráfico lo más limpio posible. Si yo no operara en los lives, mi vista ya tiene entrenado como cuáles son los lugares. Mi ideal de marcarlos es para que pues me puedan comprender hasta dónde puede, qué es lo que yo estoy viendo en el gráfico. Pero si eso no pasara, tendría dos, tres líneas y ya está. Que la idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan definir eso y que yo les pueda decir, o bueno, ¿para qué les digo que hagan operaciones con niveles OT si al final simplemente es un valor de confluencia? Lo que me interesa es que el precio esté por debajo del 50, que llegue a un valor muy, muy económico o muy, muy caro para comprar y vender respectivamente. ¿Sí? Los niveles OT son psicológicos, por lo tanto van a encontrar bastantes movimientos erráticos en los niveles OT. Super. Profe, la clase Laditas o octavo año, pues hay mucho tema importante. La subo toda, sí, la subo. No, no hay problema. Si quieren la subo toda. Simplemente le coloco como el inicio, pues para que se vea bien en YouTube. Subimos el inicio y el final, porque uf, ya vamos 1 hora y media. Pero esto es importante porque es que de aquí se desprende la interpretación de mercado. Mm, esto es un diamante, esto es un diamante, fractal, order block, fair value gap, OT y FIBO. Creo que es una afirmación, es que yo leo mal, discúlpenme, pero sí. También miras los decisional, no. Omito todo lo que está en medio del fractal, lo omito absolutamente todo. Solo opero los extremos. ¿Qué son operar los extremos? Si yo tengo esto y yo quiero operar, solamente operaría este nivel de acá y este nivel de acá. O sea, el inicio y el máximo. O mi siguiente operación vendría aquí o vendría en el retroceso próximo, arriba o abajo. Lo del centro no lo opero porque me interesa el movimiento más amplio. Si no tengo ese movimiento amplio, no opero. Puede que se dé y funciona y me da dinero, pero también me expone más. Y si tengo un buen ratio, por ejemplo, lo que pasó ayer. Ayer hicimos tres operaciones. Las tres las perdimos. Mentiras, ayer fueron cuatro. Y las cuatro las perdimos. Hoy hicimos una operación y una nos recuperó todo lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo busco y eso a mí me genera esa esperanza matemática de la rentabilidad en el largo plazo o de mantenerme consistente. ¿Cómo identificar la confirmación del cambio de la tendencia? Esto lo identificas con los cambios de estructura. Ejemplo, yo tengo un impulso, ¿no? Entonces yo voy teniendo máximos y mínimos alcistas, boom, 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 y hay un momento donde pasa algo diferente a lo que venía pasando. Es decir, fíjate que este mínimo no se rompió, este tampoco, este tampoco, este tampoco, pero este sí. Es decir, que aquí tengo probabilidad de que comience el retroceso. ¿Ok? Si mi estructura es alcista, lo que va a pasar es que yo estoy viendo un impulso, retroceso, siguiente impulso y viene el retroceso, ubicando en esa temporalidad mi nivel OT, mi Fair Value Gap para el siguiente movimiento. Por lo tanto, cuando tengas esta configuración, fíjate en lo que está pasando de manera interna en la creación de esos mínimos y esos máximos. Y cuando se rompa uno, tienes probabilidad de que comience el retroceso. Quiere decir que aquí tienes que vender el retroceso. Lo que vas a vender es este fractal, ¿cierto? Y por acá, el fractal mayor, que sería este nivel, es a donde vas a plantear tu objetivo. Lo que significa que puedes tomar el riesgo, pero sabes que es en contra de la tendencia. Lo que puede suceder es que el precio te saque del stop loss y ahora sí caiga. Eso es lo que hace que sea arriesgada la contratendencia. Y ya, identificar. Ahí tenés esa validación. ¿Listo? Clase de hoy brutal, súper, súper César. Sí, profe, gracias por la clase, oro, súper. Pero haciendo un backtesting he visto mucho que los order blocks decisional lo respetan más que los order blocks origen. Ahí es donde tenemos una percepción personal de cómo funciona el mercado y es donde yo les digo, háganse caso ustedes. Yo no digo que no funcionen,
Por ejemplo, los indicadores técnicos. Muchos dicen es que los indicadores técnicos no funcionan, pero hay alguien que sí. Por ejemplo, José, él opera con indicadores técnicos y es rentable. ¿Sí? Entonces, llévenlo a prueba y si hay algo en particular que a ustedes le funcione, porque ustedes entendieran el mercado de esa forma, sáquenle el jugo a eso. Mi interés en esto es generalizar lo máximo posible para hacer el ambiente lo más seguro y que evitemos perder el capital. Ya después ustedes van a empezar a sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, me van a decir, fíjate que en el petróleo el precio siempre saca el último fractal. Entonces yo ya no entro en el primero, sino prefiero entrar en el siguiente. Entonces yo vendo por acá. ¿Sí? Eso es importante y es algo que creo que es el valor agregado a nuestra parte. Nosotros queremos es enseñarles a entender el contexto de mercado, pero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y poder debatir en eso. A mí me sirven los decisionals. Yo te voy a decir, me gusta porque le está sacando beneficio. Ahora, yo quisiera testearlo porque eso significa que yo debería estar operando dentro. Yo tomo la decisión y te digo, ok, yo no quisiera hacerlo porque me demanda más tiempo en los gráficos. Entonces digo, por esa razón no lo hago. Pero alguien te va a decir, hey, enséñame esto. Y es donde empezamos a generar una tesis de cómo funciona realmente el mercado. Es decir, dos cabezas piensan mejor que una. ¿Sí? Entonces, importante, háganse caso a lo que ustedes vayan testeando en el mercado y que encuentren que se genera un patrón de comportamiento. Ojo, comportamiento. No lo vayan a tomar como confirmación un patrón, sino es, aquí va a haber un stop on, me espero y tomo esa liquidez. ¿Vale? Mucho en ese euro dólar. Yo subí mucho en el... Uf, pata, yo también. Hoy fue un día que dije, hey, me quitaron mi invicto de este año, pero la cuenta sigue creciendo, entonces vale la pena esa emoción. ¿Qué temporalidad utiliza? Temporalidades se utilizan tres. Yo utilizo diario H1 y 15 minutos y entro en operaciones en 5 minutos y en un minuto. Pero configúranlas como ustedes se sientan cómodos. Utilicen tres. Una de mayor temporalidad que puede ser H4 diario, una de temporalidad intermedia que puede ser 1 hora y 15 minutos y una pequeñita para las entradas que puede ser 1 y 5 minutos. Súper, súper. Las métodos. Felicidades, gracias, gracias por eso, eso me alegra. Quiero romperla con el contenido, que sea así de muy buena calidad. Se puede vender o comprar también las microfractales, correcto. Fíjate que acá tú puedes decir, esto es de diario, por ejemplo, pero mientras el precio cayó fueron 6 meses y durante 6 meses le pude sacar ventas, 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 ventas hasta la zona. Ahora, ojo, cuando son contratendencias, porque el mercado no necesariamente va a llegar. Es más fácil comprar a favor de la tendencia o vender a favor de la tendencia porque tengo mayor probabilidad de que llegue al objetivo. Pero puede ser que en este evento yo espere comprar acá, pero que el mercado haga esto. Entonces siempre con mucho cuidado y no tomen esto por sentado de que siempre se va a dar así. Siempre cuestionenlo y siempre protejan su capital. Pensemos que aquí se rompe el último mínimo, ahí como medio raro, ¿sí? Y el precio hace esto y después rompe el máximo y sube. Entonces yo vendí por acá esperando que llegara acá, pero me sacó en un stop. ¿Qué es lo que pasa? Que internamente él mismo me dijo, yo ya acabé mi recorrido bajista. ¿Por qué? Porque eliminé el último máximo. Entonces monitoreé en esa estructura ahí. Todas, ok. Me encanta cómo explicas, profe. Estoy entendiendo cosas que sabía, pero no entendía. Super, Christopher, gracias por eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahorita la apertura de todos se desparramó el oro y les saqué la compra. Cool. ¿Al- ¿Alguien va a preguntar algo? No. Bueno, millones, súper, súper chicos. Entonces entiendo, explicado con manzanitas. Cool, cool, cool. Me alegra que vayan entendiendo. La idea es esta, no es complicarnos ni extenderlo de alguna forma X, sino es entender cómo funciona. Ya después le ponemos nombres así rembombantes. Voy entonces a no editar la clase, la voy a subir completa. O bueno, sí le voy a poner el inicio, el final, que se vea lindo. Y ya se la subo. Yo creo que se demorará subiendo por ahí unos 10 minutitos y se las comparto, chicos. ¿Listo? Muchísimas gracias, gracias por todo y nos vemos en un ratito, bueno, nos vemos mañana más bien y ya les subo el video, ya se los comparto en el grupo, ¿vale? Cuídense mucho chicos, nos extendimos bastante, pero espero que esto que son los términos nos quede claro para cuando hagamos backtesting, ¿listo?
Cuídense mucho, chicos. Un abrazo y gracias por su tiempo. Que estén bien.